Javier Andrade, legislador porteño del Frente de Todos. Javier, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuento Cuento. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Saludo a vos y a todo el equipo. Gracias por comunicarse. Javier, en el día de ayer, el macrismo de la ciudad aprobó, podríamos decir, en soledad, un paquete de medidas que tienen que ver con las cuestiones habitacionales en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, la verdad que en el marco de la campaña electoral de Rodríguez Larreta, parece que después de 15 años se acordó, por lo menos, de que hay un tema importante y grave que tiene que ver con los alquileres en la ciudad de Buenos Aires, y que no es solo criticar la ley de alquileres en términos nacionales, sino que él también, más allá a veces plantarse como intendente y aparte a veces como gobernador reclamando su participación, puede realizar y tomar iniciativas en la ciudad al respecto. Lamentablemente entendemos que el camino no es el correcto, ¿no? Porque, para resumirlo de alguna manera, Eva presentó 3 proyectos, uno que tiene que ver con exenciones de ABL para los propietarios, y otra con exenciones de ingresos brutos. Esto con la idea de que, porque los eximen de ABL o ingresos brutos, van a enfrentar sus viviendas en alquiler, y en ese sentido habilitaría la posibilidad en principio de que al haber más oferta bajen los precios, pero la realidad nosotros entendemos que si no hay algo que empuje de una manera más concreta, como el proyecto que tenemos presentado nosotros de impuesto a la vivienda ociosa, entendiendo que hay 240.000 viviendas ociosas en la ciudad de Buenos Aires, según los datos que nos dio el ENRE a fines del año 2022, porque el ENRE puede medir el consumo eléctrico, que es como se trabaja el tema de entender y comprender si hay viviendas que no están habitadas por el consumo de una heladera, que es un consumo mínimo, y hay 240.000 viviendas en la ciudad de Buenos Aires que no consumen esos 50 kilowatts, lo cual pone en evidencia que están vacías. Y el impuesto a la vivienda ociosa, que es progresivo en términos de que va aumentando, si en el tiempo permanecen vacías y no ofertadas con la problemática que tenemos, ahí sí cabe la posibilidad de eximirles en algunos de los impuestos, como ABL e ingresos brutos, porque los que alquilan lo saben, Eva. El ABL en grandes cantidades lo paga el inquilino, finalmente. El ingresos brutos, si no está el alquiler registrado, no se paga. Entonces la realidad es que es medio una ficción la propuesta que llevan adelante. Y por otro lado, el otro proyecto totalmente contrario a nuestros intereses, que es eximir del pago de plusvalía a los grandes desarrolladores inmobiliarios en un 80%, que era el único impuesto que tenía una mirada progresiva, porque ese impuesto va a un fondo que se supone que va a ir en inversiones a resolver el tema habitacional de la ciudad de Buenos Aires. Le están dando un beneficio a los desarrolladores para que en las comunas donde no hay tanto problema de construcciones como lo viene habiendo, sobre todo porque el que no planifica es el Estado de la ciudad y sí el mercado, tengan mejores condiciones para llevar adelante su negocio. Una gran mentira, por un lado vendiendo humo, y por otro lado no teniendo el tema puntual que tiene que ver con la problemática habitacional de la ciudad. Estamos hablando con Javier Andrade, que es el legislador porteño del Frente de Todos. Hablabas, ¿no? Bueno, de que en realidad no es que falten viviendas, hay viviendas en la ciudad de Buenos Aires, y hablabas también en el recinto de que sobra especulación, y hablabas de los negocios también que hay en la ciudad de Buenos Aires para los desarrolladores, ¿no? Sí, la realidad es que un poco tiene que ver con lo que hablamos recién. A ver, vamos a tirar un par de datos más, Eva. La ciudad de Buenos Aires, en el censo del 2022, arrojó 3.120.000 habitantes, ¿sí? Este número, desde 1947 a la fecha, ronda los 3 millones de habitantes y no se modificó, ¿sí? Hay 1.600.000 viviendas particulares, y de esas son 2.000 colectivas. La realidad es que hoy, en el 2000, había un total de 68% de propietarios en la ciudad de Buenos Aires, y hoy bajó al 50%, y había 22% de personas que alquilaban, y hoy 38%, y alrededor de 350.000 personas que viven en villas y asentamientos. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que administra el Estado, ¿qué tendría que hacer? Planificar la ciudad. Y esto quiere decir pensar claramente y tener un plan de dónde se construye, para quién se construye, y cuáles son las necesidades puntuales que hay de necesidad de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. La realidad es que la sanción del nuevo código urbanístico en el 2018, que habilitó duplicar la capacidad constructiva en toda la ciudad de Buenos Aires, lo que hizo fue
generar mejores condiciones de negocio para los desarrolladores y que ellos sean quienes planifican. Entonces, si es rentable el barrio de Caballito, o el barrio de Recoleta, o el barrio de Palermo, o el Villa Pueyrredón, como puede ser otro de los barrios que son rentables para las construcciones inmobiliarias, van y construyen ahí, a como dé lugar, todo lo que se pueda. Y otro problema más, se está construyendo alrededor de 1,5 millones de metros cuadrados por año. 1,5 millones de metros cuadrados por año. Ahora, cuando tomás el tipo de vivienda que se construye, y esta es lo que responde la respuesta para quién se construye, cerca del 60% son viviendas suntuosas y lujosas. Lo que quiere decir que aquel que tiene una problemática habitacional no va a acceder a esa vivienda. Y finalmente, vamos a lo que tiene que ver con la financiarización de la vivienda, que es un fenómeno mundial, que lo que se hace es, se utiliza como reserva de valor, tanto desde la construcción, comprando el pozo, hasta el final. Por eso es que tenemos tantas viviendas vacías, porque son personas que tienen plata, tienen dinero, no necesitan para vivir ese dinero, y la mejor inversión que pueden hacer es invertir en el negocio inmobiliario, como decían capaz nuestros padres, nuestros abuelos, ladrillos, que es lo que más rinde con el tiempo, aquel que puede esperar. Por eso nos encontramos con IRSA, por ejemplo, y el desarrollo inmobiliario de la ciudad deportiva de Boca, que vienen esperando hace casi 20 años, y finalmente el PRO le pudo dar la norma para que construyan ese mega, es como una suerte de Uruguay en Argentina, torre de 130 metros de altura, al lado del río, y con embarcaderos para barcos, no sé, botes, lo que sea. La realidad es que a lo que voy es que no puede ser que el mercado sea quien desarrolle y planifique la ciudad y para quien construye, sin atender la necesidad puntual de los ciudadanos y ciudadanos en el marco de lo que el derecho y la Constitución establece, el derecho a la vivienda para todos los ciudadanos y ciudadanas de Buenos Aires. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sergio Chouso te saluda. ¿Qué tal, Sergio? Te pregunto por el mercado de alquileres, en el sentido de que hoy tiene, te diría casi una virtual parálisis. Uno tiene una intuición de que influyen mucho las condiciones macroeconómicas y cierto grado de incertidumbre normativa por lo que se había instalado en los últimos días, últimas semanas, sobre que podía haber un eventual cambio de la ley. Pero en lo concreto me parece que ante un eventual cambio de gobierno, digo, cuando se despeje el panorama electoral de este año, posiblemente vuelva una intentona de cambiar la ley de alquileres, modificarla, volver al Código Civil. ¿Cómo estás viendo esto vos? ¿Crees que es un problema la ley actual o que, bueno, convivió con un mal contexto en estos 2 últimos años, pero hay que reforzarlo? Mira, primero decir que esa ley se inició con una propuesta del mismo macrismo, ¿no? Lipovetsky fue quien presentó el proyecto, que después obviamente tuvo modificaciones en su ley. Yo contrariamente, y la verdad que haría falta un tiempo para poder discutirlo, contrariamente a lo que se plantea y la estigmatización también que se ha llevado adelante respecto a la ley, claro. Creo que en algún punto, por la situación que se está viviendo en términos económicos, ¿no? Obviamente fruto de la gran deuda que dejó el macrismo, y también un acuerdo con el FMI que desde nuestro punto de vista nos generó las mejores condiciones, fue un resguardo para los inquilinos, porque le dio alguna certeza en estos años, ¿no? Entiendo que es una ley que claramente es para conversar y discutir a nivel nacional por un lado, y en cada uno de los distritos como el nuestro, lo que es necesario también, Sergio, es, más allá de la ley, entender que lo que hace falta para poder abordar la situación de manera seria y contundente es una cantidad de medidas, una integralidad. A ver, yo particularmente que me preocupo por el tema, y esto también tiene que ver con la posibilidad de que el Estado intervenga en el mercado, no para resolver esto y no sea el mercado quien define no solo dónde y cómo se construye, sino en materia de alquiler, de qué manera interviene. Yo tengo 4 proyectos que de alguna manera abordan la situación. Uno que tiene que ver con la ley de emergencia habitacional, atendiendo la gran cantidad de desalojos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que son parte de una estrategia también de que esas familias que hace tiempo viven en situación de vulnerabilidad también y condiciones de hacinamiento sean expulsadas en ese proceso de gentrificación para que el negocio inmobiliario pueda avanzar en ese sentido también. No digo que sean todos los casos, pero se ve
una tarea en ese sentido. Después tenemos un crédito que el Banco Ciudad, entendemos nosotros, que su rol social y entendiendo el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, Sergio y Eva, el presupuesto para este año es de más de 2 billones de pesos en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, si no saco mal las cuentas, Sergio, vos sos economista, el 1% son 20.000 millones. ¿Sí? Entonces deberíamos entender que si es una prioridad para la ciudad, podríamos tener acciones en ese sentido. Y después el impuesto a la vivienda ociosa, como decía antes, ¿no? Que empuje grabando a aquel que tiene una vivienda en desuso, utilizada como reserva de valor, y por otro lado, un proyecto de inmobiliaria pública de la Ciudad de Buenos Aires, donde todos los inmuebles de dominio privado de la ciudad y todos aquellos de los privados que incorporen esos bienes para generar mayor oferta en materia de alquiler en particular, se genera un banco de inmuebles donde se puede intervenir en el mercado de manera más contundente. Por eso lo voy a decir, creo que son muchas medidas, no solo estas que estoy mencionando, sino más atendiendo a la situación general y obviamente lo que sucede en la villa y asentamiento de la ciudad, que tenemos cerca de 350.000 personas viviendo ahí, ¿no? Y apenas en esto que ostentan tanto, en estos 15, 16 años, el macrismo construyó en nuestra villa, cuando habla de urbanización, 3.000 viviendas. ¿Sí? Entonces creo que hay mucho para hacer, no digo que sea sencillo, no vamos a decir que se hace en 2 minutos, pero si hay un nivel de conciencia como el que se plantea, debería abordarse de otra manera. Javier, te cambio un poco de tema, pero bueno, se está por lo menos convocando desde parte del Frente de Todos para una movilización grande para el 25 de mayo. De alguna forma, ¿qué crees qué es lo que se tiene que pedir en esa movilización? Digo, es una movilización que se hace nuevamente con el intento de romper la proscripción de Cristina. Digo, de todas formas, pese al fallo de esta semana, digo, sigue siendo esa un poco la consigna. ¿Cuál va a ser la consigna para este 25 de mayo? No sé si tenés esa información. Mira, lo que sí entiendo y percibo de que todos aquellos que pensamos que la Argentina necesita de alguien que pueda llevar adelante la tarea de gobernar pensando en el conjunto de la ciudadanía y en atender la gravedad en términos macroeconómicos y de verdad representar lo que hace falta, es que Cristina es la persona que puede llevarlo adelante. Entendemos que para eso también tenemos la obligación de generar las condiciones para que eso suceda. Y creo que cualquier manifestación y esta idea que desde el peronismo siempre está presente de abordar y empujar este tipo de situaciones manifestándonos en las calles, creo que esa es la idea principal, que desde la militancia, más allá del boca a boca y tratar de hablar y generar conciencia intercambiando con los ciudadanos, es la tarea que tenemos que llevar adelante, ¿no? Creo que lo que vos mencionabas del fallo de la Corte respecto a las elecciones de San Juan y de Tucumán, a 5 días de años de concretarse el hecho electoral en cada una de estas provincias, lo que marca es que aquellos que planteaban algún tecnicismo respecto a si Cristina estaba proscripta o no, el mensaje es: hacemos lo que queremos cuando queremos y en el momento que queremos, ¿no? Y la realidad que, más allá de las cuestiones anticonstitucionales que puede abordar el fallo, lo que sea, es eminentemente político, marcando la cancha y diciendo: somos la Corte Suprema, nosotros decidimos sí o no el destino de la persona con más legitimidad, como es Cristina, y con más cantidad de votos, por lo menos en cualquier encuesta que veas hoy, sea del partido que sea, nominalmente es la persona que más aceptación tiene en términos electorales, a pesar de la estigmatización brutal que hicieron con ella y su familia, y ni hablar del intento de magnicidio que padeció, y la causa que se lleva adelante, ¿no? Y las últimas novedades que tuvimos respecto a la secretaria de Milman y Patricia Bull y su fundación, hoy sigue midiendo más que nadie, lo cual debería llevarnos a pensar que está muy fresca también la memoria de los 12 años de gobierno, donde de verdad se pudo ver que se podía vivir bien en la Argentina, y siempre con cosas para mejorar y deudas, porque obviamente mientras haya un argentino pobre o una argentina pobre, no debemos parar en nuestra militancia y la posibilidad de seguir generando mejores condiciones, pero lo que pasó después destruyó la posibilidad de poder avanzar en ese sentido. Así que creo que cualquier hecho que hoy sirva para poder generar las condiciones y también
en ese pedido, ¿no?, a Cristina de que sea quien nos represente, por lo menos va en el camino, creo que es correcto. Andrade, te agradecemos estos minutos con la Radio de las Madres.